tardes o muy buenas noches. La alegría también de estar acá. Me han pedido un testimonio y por eso quiero decir, es un testimonio no es alguien que habla como historiador de hechos, que los estudia y los analiza, pero con la objetividad del historiador. No es tampoco un psicólogo que analiza una personalidad, las cualidades, limitaciones o efectos, sino el testimonio de alguien que se siente que me siento yo un hijo del fundador, un discípulo del fundador, y amén, un seguidor de una profecía del fundador. Y por eso tiene un elemento subjetivo, es decir, lo que era significado para mí y desde mi perspectiva, como yo lo he visto. Tal vez el padre Brian puede entenderlo muy bien respecto a la madre Teresa, qué significa eso. Por eso comienzo diciendo, un encuentro en Roma, el padre habló de los fundadores de la iglesia, de los grandes fundadores, San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio de Loyola, y dijo, todos los fundadores han sido los grandes fundadores para sus hijos, para sus seguidores inmediatos, no solamente un fundador, sino una presencia de Cristo para ellos. Han visto, han experimentado la presencia del Señor en su fundador. Y después en una pausa, había un grupo de personas, algunos sacerdotes, y también una hermana, y la hermana dijo, padre, usted dijo esto en la plática, en la charla, pero yo tendría que decirle, nosotros lo hemos experimentado más que como una imagen, como una presencia de Jesús, más como una presencia, una imagen de Dios Padre, de la paternidad de Dios. Y el padre se dio un momento en silencio y dijo, sí, hermana, pero no debe olvidar dos cosas. De que yo siempre la imagen de Cristo que he preferido, más propia de Él, está en el Evangelio de San Juan, que lo he citado, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, apóstoles, sobre su Padre. ¿Quién es su Padre? Y tiene que haberlo hecho de una manera muy especial, porque Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo estás conmigo, ¿no te has dado cuenta que me ve a mí, ve al Padre? Es decir, el Hijo, por ser el Hijo, es transparente del Padre. Doblemente cuando es el Hijo que comparte la sustancia del Padre como el Verbo, pero es el Verbo que es hecho hombre. Y lo segundo le dijo, a más tardar, a partir de Dachau y de Milwaukee, la providencia se encargó de escribir en los rasgos del fundador los rasgos de Cristo doliente. Es decir, el que sufre no es el Padre envía al Hijo, pero el Hijo es el que va a sufrir para que nosotros todos seamos hijos. Y por eso el que sufre en Dachau, el que sufre en Milwaukee por distintos motivos, no es imagen de Dios Padre solamente, es imagen de Cristo. Bien, y por eso, con razón para nosotros, hay mucho de la presencia del fundador, ha sido una presencia también de la cercanía al Señor, y especialmente para nosotros como sacerdotes. El Padre encarnó una imagen, un modelo, y predicó también un modelo de sacerdote, que fue un sacerdote que es el buen pastor. Y el buen pastor es la imagen que Cristo encarna de la paternidad de Dios. ¿Quién es el buen pastor? El corazón del buen pastor es la visión humana, es el Cristo en su corazón humano que nos habla del corazón de Dios que acoge. Si no tuviéramos a Cristo y no tuviéramos experimentado como el buen pastor, no sería tan fácil creer que Dios, nuestro Padre, tiene corazón de pastor, que nos acoge. Bien. Normalmente del fundador se habla, y por eso no quiero decir mucho sobre eso, sobre la capacidad de acogida de su paternidad como paternidad que acoge. Y es lo que todos los que se encontraron con él y tenían una actitud filial ante él, se sintieron acogidos por él. Y hay muchas anécdotas, y lo más corriente, de lo que se habla un poco menos es del aspecto de, es un padre que acoge, que comprende, que acoge a todos, en su originalidad, con una gran empatía, pero es un padre que educa. Es decir, a sus hijos, a sus hijas, las educa, no simplemente las acoge. Y también les da tareas.
las hace participar de su carisma, de su misión, o sea, las envía. Es decir, para los que están más en contacto con Schoenstatt, hablamos en Schoenstatt, la Mater nos da el santuario en virtud de la alianza de amor, gracias especiales de peregrinación, y decimos que son gracias de acogimiento, de transformación y de envío. En ese sentido, nuestro Padre es un santuario vivo. A través de él, la Mater también nos daba gracias de acogimiento, pero también de transformación y de envío. Quisiera referirme. Y el otro aspecto, realmente, cuando se habla del Padre, se habla de las grandes líneas del profeta, del gran educador, de su sistema de espiritualidad, y está bien porque lo es. Creo que es uno de los grandes, va a ser uno de los grandes fundadores con el tiempo. Incluso no me extrañaría que en tiempos futuros pueda ser también un doctor de la Iglesia por lo que ha aportado a la Iglesia con toda su visión pedagógica pastoral. Pero se lo dejamos a la providencia. Pero se habla poco a veces de lo humano, de lo sencillo, de lo natural, de las pequeñas cosas de la vida del Padre, lo humano y lo cercano que era, y por eso quisiera referirme un poco a algunas de esas cosas. Bien, primero, en plano personal, yo tuve el privilegio de recibir el hábito palotino de manos de él en Bellavista, y después él partió al exilio y nosotros y yo partimos al noviciado en Alemania, y ya no nos vimos hasta mi primera visita a Milwaukee el año 63 con ocasión de la canonización de San Vicente Paloti. Yo iba con sentimientos encontrados porque fue una parte de alegría volver a ver al Padre después de 11 años, y esta vez como sacerdote y pudiendo hablar alemán, porque antes yo no hablaba alemán, lo aprendí recién en noviciado y en los estudios posteriores. Y no me quería confesar que también siempre tenía un cierto temor, que no quería, por así decir, reflexionarlo, después me di cuenta, y era que en esos 11 años de diferencia yo había estudiado, aprendido alemán, había estudiado todo lo que había accesible del fundador, escritos, y pude tener acceso a muchas cosas que él escribió, y me había formado una imagen realmente que es un gran hombre de iglesia, que es un santo, y que es un gran profeta para la Iglesia. En esa época no se hablaba del concilio todavía, esto pudimos decir, hablábamos del preconcilio, del posconcilio, y tenía el temor de que cuando uno admira a una persona, estaba mucho tiempo distante de ella, o se olvida de ella, o legaliza. Yo no me olvidé de ella, justamente siempre le escribía, nunca me contestó directamente, salvo para mi ordenación sacerdotal, que me envió saludo especial, pero a través del maestro novicio nuestro y después del educador enviaba siempre saludos. Que yo lo hubiera idealizado y que al encontrarme con él iba a haber una cierta desilusión de que no era tan grande, tan importante, tan como yo lo había imaginado. Bien, el encuentro con él, muchas cosas, detalles, pues sí, confirmé lo que tenía pensado, que era un hombre de Dios, un santo, un hombre de iglesia, un gran pedagogo, pero lo que aprendí que no sabía, que no aparece, uno no lo lee, lo humano, lo cercano, lo sencillo, lo natural que era el Padre. Había leído, siempre decía, en Schoenstatt la persona más sobrenatural debería ser a la vez la más natural. Intelectualmente lo comprendía, bueno, ese fundador lo dice, tendrá que serlo también. Pero ¿qué significa en la práctica? En concreto, existencialmente no le había dado el contenido. Y eso quisiera referirme a algunas pinceladas, cómo me impactó lo natural, lo sencillo del Padre, sin grandes motivos para lograr algo. Realmente nosotros que hacemos algo con intención de obtener otra cosa. Que de repente simplemente para dar alegría a alguien, para acoger a alguien, podía ser, y a distintas edades. Me tocó ver la capacidad de empatía para hablarles en el idioma y en la manera de ser a distintas personas. Tal vez algunos lo han leído, lo han escuchado. En mi primera visita, que era en enero, el 15 de enero al 18 de enero del 63, ya fueron 50 años, fue un invierno muy frío, y por eso estaba todo nevado, y Milwaukee está
cerca de la frontera con Canadá, al otro lado del lago Michigan, y entonces cuando viene el viento del norte puede ser muy frío, tal como en verano muy caluroso. Y muy frío, y entonces había nevado, y entonces salimos a caminar, pero no fuimos al cementerio que estaba al otro lado de una calle, donde estaba la parroquia de Santa Cruz y la casa provincial de los padres parotinos en Milwaukee, sino había junto a la iglesia un colegio, y ahí un patio estaba más cerrado, protegido del viento, pero estaba todo nevado. Y paseando, conversando, mi padre se veía imponente porque estaba todo blanco, que estaba la sotana negra, el abrigo negro, el sombrero negro, pero la barba blanca. Entonces llamaba la atención. Estaba planteando, conversando, y de repente vino una niñita, de la mano un niñito, tendría tal vez 9 años, el chico tal vez 5 años, difícil cuando andaban todos con la cara tapada, así por el tamaño más que por... Y el chico ve al padre, con el dedo le apunta a la barba, uy, dice. La niñita, yo supongo que habrá sido de hermanita, pero eso no supe. Le pega en el dedo, mala educación es mostrar con el dedo. Y el padre se dio cuenta, se paró y dijo, ¿te gusta mi barba? ¿Y tú crees que es verdadera? Porque seguramente como era enero estaban los viejitos pascueros, entonces seguramente que se disfrazan, entonces dijo, ¿quieres probar si es right? El chico se lía los ojos y las manos, pero miró a la niñita y le dijo, el padre se dio cuenta y dijo, ven, le dijo, se agachó, ven. Y el chico empezó a caminar bien temeroso, y pues, prueba, un tirón muy suave, pues más fuerte le dijo, le dio un tirón, right, sí, o sea, y se fue feliz. Y pues pareció conversando, la escena duraría 2 minutos. Yo me pregunté, pero ¿por qué lo hizo? Porque no era, mira, tienes que portarte bien, tú rezas en la noche, vas al catecismo, que si no, nada. Era simplemente, al chico le llamó la atención la barba, cómo le dio alegría a este niño, y nada más, sin ninguna otra intencionalidad de que tiene que portarse bien, rezar, qué sé yo. Con otras personas, por ejemplo, en otra ocasión, fue la segunda visita en mayo de ese año, el padre, habíamos estado caminando en el cementerio esta vez, porque ya era primavera, y de repente un sábado en la tarde, el padre los sábados, del año 59 adelante, iba a atender la capellanía de la colonia alemana, que era la iglesia la iglesia de San Miguel, en Milwaukee. Entonces atendía confesiones en la tarde, a partir de las 3:30, y después al día siguiente tenía la misa, en la cripta para la colonia alemana, todos los domingos. Y conversando, de repente se pasó la hora, por culpa mía, porque estaba preguntando algunas cosas y se me olvidó. Y de repente miró y estamos en la hora. Vamos rápido, entonces llegamos y estaba efectivamente la secretaria con el auto ya en marcha y extrañaba que el padre no aparecía porque era siempre muy puntual. Y dijo, espere aquí, ya vengo, y subía por el costado después la oficina de él, y salió a los pocos minutos abrozándose el abrigo con el sombrero puesto. Y cuando iba a llegar abajo, de repente se abrió la puerta del santuario, que está cerca, no sé, unos 50 metros menos de la casa, y salieron los chicos, los teenagers, eran 12 chicos de 12, 13 años, y era el grupo de los 12 apóstoles, que atendía en esa época la hermana Petra. Y que vieron al padre, corrieron y lo rodearon, y de las 2 manos lo tiraban, que fuera a rezar con ellos al santuario. Y ¿qué va a hacer el padre si está atrasado, no tiene tiempo? El padre con toda tranquilidad le dijo, ¿ustedes quieren que yo vaya al santuario? ¡Yes! Y tierra la mate, ¡yes! No, hay que ver. ¿Y cómo? Aquí el padre entonces empezó con los botones del abrigo. Yes, now, yes, now. Cada vez que era yes aplaudían, no se quedaban callados y al final now. ¿Ven? La mate no quiere que yo vaya ahora con ustedes. Y se subió al auto y partió y los chicos quedaron muy contentos porque había ganado en buena leche, señora. Yo que con la curiosidad de preguntarle, había contado antes los botones, ya lo había hecho otra vez. ¿Les hizo trampa o confió en la providencia? No sé. Pero me quedó la capacidad
Y después entendí por qué lo hacía, porque conociendo más y después, el problema que había en las familias allá, eran gran parte de la colonia alemana, eran familias de migrantes que llevaban ya 10 o más años después de la guerra en Estados Unidos, pero han tenido que trabajar muy duro porque comenzaron de cero. Entonces los papás muchas veces no tenían tiempo para los hijos. Y entonces el padre se convirtió un poco en el papá de ellos, era que este sacerdote bárbaro que tenía tiempo para estar con ellos. Y por eso era... Y lo que el padre no le podía decir lo que escuchaban en su casa, no tengo tiempo. Porque eso es lo que escuchaba en la casa, los papás no tienen tiempo. ¿Cómo decirles a los niños que no era porque él no tenía tiempo? Entonces esa es la madre la que no quiere que sea ahora. Y eso lo entendieron perfectamente. Y tanto es así, después padre, una anécdota que escuchó de una anécdota y después hizo toda una serie de pláticas a propósito del libro, si está traducido a Familias Sirviendo la Vida, ahí vienen esas pláticas. Mi papá, el chico, en la mañana el sábado inglés, allá en Norteamérica en esa época, había comprado un auto, un modelo moderno. El sábado en la mañana su trabajo era limpiar el auto, lavarlo y pasaba. El chico estaba al lado mirando todo esto, el papá trabajando, y dice: papá, ¿te puedo preguntar algo? Sí, hijo. ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a tu auto? Pero hijo, le dice, ¿no te das cuenta? Esta es mi mejor inversión de capital. El chico callado. Al sábado siguiente la misma historia. Papá, este chico, papá, ¿te puedo preguntar algo? Sí, y nomás. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer tu mejor inversión de capital? El padre, cuando supo eso, tuvo una serie de conferencias sobre los hijos son la mejor inversión de capital de Dios y debería ser la mejor inversión de capital de sus padres. Hizo toda una serie de pláticas sobre eso. Bien, eso como un ejemplo. En otro caso también, estábamos conversando ahí a un lado una calle pequeña que cruzaba el cementerio, pero al otro lado una avenida grande, Plymouth Road, y había mucho tráfico de ambos lados. Estaban por la vereda, y frente al santuario, no sé si ahora en el colegio usaban un prado grande donde jugaban, porque los americanos juegan batían el béisbol. Y estábamos conversando, de repente el padre empezó a caminar más rápido y yo instintivamente se acomodaba al paso de él. Y de repente me di cuenta que el padre estaba casi trotando. Y, ¿qué pasó? Y me miré. Yo iba mirando hacia la calle y él iba mirando hacia el santuario, ¿saben? Y miro para allá y era que un chico había bateado con muchas... Ya eran chicos, ya eran muchachos de colegio, o sea, de 15 a 18 años. Había bateado con mucha fuerza y venía la pelota y iba a caer a la calle. Y venía un chico corriendo detrás. Y el padre, para evitar que la pelota cayera en la calle y el chico se pudiera meter a la calle y pudiera haber un accidente, se adelantó, paró la pelota con mucha agilidad, se la chuteó de vuelta y el chico dijo: "Thank you, father". O sea, había una cierta relación con él. Y pregunté, pero empezamos, el padre en ese momento estaba en 64, no, 63, estaba con 78 años. La agilidad y hace trabajo para evitar un posible accidente y nada más. O la última, tal vez, que si yo no lo hubiera visto me costaría creerla, con adultos. La última visita, que fue en diciembre del 64, el padre, una noche estábamos a otro hermano comunidad, el padre Benjamín Pereira, que venía de Brasil, chileno que trabajaba en Brasil con los estudiantes nuestros. Estaba un sacerdote diocesano del Instituto de Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt, el padre Raúl Afunes, y estaba un sacerdote diocesano de Alemania del Instituto también. Y después entonces les tengo una invitación a cenar en la casa de una familia americana, propiamente es el matrimonio jefe de la colonia alemana. Yo realmente no aceptaba invitaciones a cenar salvo cuando había bendición de un santo lugar, una consagración especial, porque no tengo tiempo y no quiero discriminar a ningún matrimonio. Pero este matrimonio no son de Schoenstatt, son el matrimonio encargado de la colonia alemana, la pastoral, y además el hijo mayor de 19 años va a estudiar a Suiza y el padre había hecho el contacto con los palotinos en Suiza para que fuera a estudiar
Y para ellos es primera vez que se separa un hijo. Y quiero entonces darle apoyo y consuelo porque sé que es difícil para ellos. Y a ustedes les va a servir conocer una familia por dentro, porque si no, no van a saber. Una cosa es lo que se vive en la calle, muy distinto a lo que vive en la familia, ¿cierto? La imagen de lo que es Estados Unidos en la calle y más lo que es Estados Unidos en la familia es muy distinto. No pasa la televisión, muestra lo que ocurre en la calle y no lo que ocurre en el interior de la familia. Y fuimos, recibieron a toda una pequeña orquesta, eran de origen europeo, entonces la mamá tocaba el piano, el papá tocaba el violín, una hija tocaba flauta traversa, otros cantaban, era todo un coro, una pequeña orquesta de familia. Nos pasamos a la mesa después, la familia sabía que era el privilegio que venía el padre, y estaba una mesa redonda, eran 7 hijos, con ellos eran 9, nosotros éramos 4, éramos 13 en la mesa. Para estar en la cabecera, para Raúl Lafuna a un lado, para Benjamín al otro, estaba más allá, mi hermana la secretaria estaba al otro lado, y al final llega la señora con un pastel especial y le dice: padre, esto usted ciertamente no lo conoce porque eran emigrantes de una zona de alemana en Rumania que habían sido expulsados y emigraron a Estados Unidos después de la guerra, porque es típico allá de esa zona de Rumania. Y sin preguntarle le cortó un pedazo grande del pastel y se lo puso. Le dice: con mucho cariño, especialmente para usted. Y yo, el padre no se va a comer eso. Primero comía poco en la noche y además te cuidaba el azúcar, y eso no se lo va a dejar. Y la señora pensaba que no le ha gustado y lo ha hecho con tanto cariño. ¿Por qué no le dijo que le sirva un pedazo más pequeño? Era mi problema. Uno se hace rollo innecesariamente. El padre con todas muchas gracias, dijo, y la señora empezó a servirle a cada uno. Y dijo: al padre, ¿a usted le gustan estas cosas dulces? No, yo soy para las cosas saladas. Al padre Raúl Lafuna: ¿y a usted le gustan estas cosas dulces? Sí, dijo. Si a mí me dan el pastel, yo solo me como la mitad. Ay, qué bueno, dijo el padre. Y seguía conversando y de repente miraba, y un momento que la señora estaba en la esquina, le daba la espalda porque estaba sirviendo y no lo veía, cortó 2/3 del pastel, dijo al padre Raúl Lafuna: usted me ayuda ahora. Y se fue tranquilamente el pedacito. Cuando llegó la señora le dijo: muchas gracias, estaba exquisito, muy bueno. Exquisito no se puede decir acá, estaba sabroso. En Chile se dice exquisito. La señora no convencía que el padre se había tomado. ¿Y por qué hizo eso? No mintió porque no dijo nada. Dijo nomás que estaba muy rico, no dijo que se había comido todo. Pero era para darle gusto a esa persona, nada más. O sea, y eso hay muchas anécdotas de ese tipo. O sea, para mí fue una novedad y un descubrimiento de lo sencillo, natural y, por así, empático que podía ser el fundador. Pero me interesa más la parte de educador, porque de eso se habla poco. Es un padre que acogía, pero un padre también que educaba. Y comenzó, mi primera ocasión cuando yo llegué, yo había estado mucho tiempo en Chile, con muchas tensiones, también con otras personas del movimiento, con sacerdotes en Alemania, y que nos cuestionaban un poco nuestra fidelidad o lealtad a Schoenstatt, por problemas que había habido en Chile. Y entonces yo me desahogué con él y le critiqué a todas las personas importantes que había del movimiento en los distintos lugares. Mi padre se quedó sonriente, se quedó serio, me escuchó, no me interrumpió, me dejó. Y no dejé títeres con cabeza, por así decirlo. Uno cuando es generación joven piensa que hace las cosas mejor que los antiguos. Y cuando terminé me dijo: ¿eso es todo? Bueno, por ahora, le dije yo. Y él me dijo: lo que usted dice, la mayor parte tiene razón. Y yo puedo agregarle mucho más cosas porque yo lo conozco mejor que usted. Pero lo que usted no conoce y no sabe, que yo lo sé, y eso quiero que lo aprenda, me dijo. Primero, que así como la mate lo escogió usted como instrumento, lo escogió cada uno de ellos como instrumento. Ahora, usted le critica lo que ellos no tienen, y en gran parte tiene razón las cosas que usted dice. Porque me compara muchas veces conmigo y quiere que todos sean una réplica del fundador y no puede ser. Lo segundo, lo que usted no sabe y que tiene que aprender es lo que ellos han hecho por Schoenstatt. Tiene que aprender a valorar lo que las personas hacen y no hacen.
lo que las personas son capaces y no sus carencias. Y a usted también la mata lo escogió, y usted también tiene cualidades y tiene carencias. Y la generación que viene después de usted lo va a criticar a usted igual como usted criticó a nosotros. Entonces aprenda, digamos, me dijo, Dios escoge instrumentos y no quiere instrumentos perfectos, sino instrumentos dóciles. Porque quiere que aparezca que es Dios en la mate la que hace las grandes cosas con instrumentos pequeños. Y no que son las capacidades humanas las que producen la fecundidad, sino que son instrumentos en manos de Dios. Que hay que usar los talentos que Dios le da, sí. Pero para la misión que tenemos, los talentos son insuficientes. Es decir, hay una resultante creadora que no viene en la capacidad humana, sino que viene del hecho de que Dios lo usa como instrumento para un plan de Dios. Y por eso no se olvide nunca de que todas las personas en Schoenstatt, Dios la escogió la Mater, no usted, y la Mater los conocía mejor de lo que son que ellos mismos. Y se los escogió para algo. Y hay que saber agradecerle a cada uno lo que ha hecho y no buscar lo que no ha hecho y no lo que no es capaz de hacer, sino lo que ha hecho. Y es una lección que me sirvió mucho y he tratado de mantenerla dentro de lo posible. Sobre todo en un mundo competitivo es muy importante. Pero ahí fue una primera lección. Después, en conversaciones personales con él, yo le conté mi vida y un problema no resuelto que yo tenía frente a la autoridad por distintos motivos, en el colegio con un profesor que yo tenía un cierto sentido, creía tener un cierto sentido de justicia y veracidad, y a veces cuando algo no me parecía verdadero o justo, yo reaccionaba, y a veces hería a personas que yo estimaba mucho, que quería mucho, y me quedaba después esa tensión de decir, debería haberlo dicho o no dicho. Me pasó con un profesor que estimaba mucho en el colegio, y después con mi papá que no estaba de acuerdo con la ordenación, como que yo fuera a salir, tuve que irme después sin permiso de él, cuando fui mayor de edad. Me pasó con maestro novicios a raíz de Schoenstatt, que era otra línea, después un hombre muy de Dios, pero que también tuvo dificultad. Con el general de los palotinos, me pusieron una persona muy valiosa, muy amable, muy atenta, pero que tenía otra visión, y por eso también discusiones con él, y que llevaron, y eso me dejaba siempre y hablé de eso. Me dijo, bueno, lo entiendo porque yo también cuando joven era un fanático de la verdad y la justicia. Pero ya una discusión que tuve él con un profesor, y a raíz de eso, este profesor que era del consejo fue el que motivó a que le negaran al padre la aprobación para hacer su profesión perpetua y por eso acceso al sacerdocio. Y fue después el provincial, que lo estimaba mucho, el que logró que después se revirtiera y se votara de nuevo, y lo rechazaron 3-2 y después lo aprobaron 3-2. Y fue ese el motivo. Y me dijo, no crea que perdió el sentido de verdad y justicia, si no, no estaría donde estoy ahora. Pero lo que hay que aprender es, eso hay que combinarlo, hay que complementarlo con el amor. La verdad sin amor hiere, pero el amor sin verdad engaña. Y no hay que herir ni engañar. Obrar con la verdad, pero la verdad en el amor, que es el título de la última encíclica del Papa Benedicto, Caritas in Veritate. Las dos cosas, no separar la verdad de la caridad. Me dijo, es una tarea de autoeducación, tiene que pedir a la madre y le ayudará. No hay que dejar de decir la verdad, pero decirla con amor. Bien, fue una lección, y después, pero me dijo, yo dije, pero por fin encuentro una persona con la cual yo creo que nunca voy a tener un problema. No, me dijo, puede tenerlo. Yo creo que no, sí, me dijo. ¿Y por qué me lo dice? Muy sencillo, me dijo. Usted no es infalible y yo no soy infalible. Usted se puede equivocar, yo podría equivocarme. Y aunque yo no me equivoque, usted no tiene por qué saber los motivos por los cuales yo digo o hago algo. Y por eso no entender, no está de acuerdo, bueno, no sabe por qué lo hace. Me dijo, lo único que yo le pido es que si alguna vez algo que yo he dicho o he hecho, usted no está de acuerdo, no entiende, que me lo diga. Yo creo que nunca va a pasar, sí. Me dijo, puede pasar, así que le pido que me lo prometa. Sí, le dije, bueno, se lo prometo, se tiene. Y 3 veces tuve que cumplir la promesa. Pero después me di cuenta, eso me liberó el hecho que la persona que me hubiera podido decir, usted tiene que hacerme caso a mí, usted a mí no me contradice, usted me obedece, me decía, no, usted puede estar en desacuerdo, luego le pido que me lo diga. O sea, el sentido de libertad del Padre, educar a la libertad.
cuando él hablaba también las cosas que más me atrajo al principio era que él hablaba, yo estaba acostumbrado a que todos los oradores pedían un voto de confianza, pero yo soy el experto en esto, así que tienen que creerme. Y él hablaba y decía, no, a mí no me interesa que repitan lo que yo digo porque yo lo digo. Me interesa que ustedes chequeen con su experiencia si lo que yo le digo corresponde a lo que ustedes viven. Ustedes tienen que tener las convicciones. Ahora, yo quiero abrirles el horizonte y ayudar a entender. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo? Háganlo. Pero entonces lo dicen, ustedes están de acuerdo. No es que porque yo lo digo. Es una educación de libertad y por eso he hablado que la autoridad es un poder de servicio. Es un poder de educación para la libertad de aquellos que sirven y no para quitarle la libertad. Y por eso, digamos, es un test muy importante. Si es una comunidad, pero vale también el Estado, todo. Si la autoridad, yo siento que me quita mi libertad, al revés, si la autoridad me enseña a ser auténticamente libre. Bien. Esa fue una segunda lección.